Llamamos extremo libre a todas las clasificaciones de KNI 1 y 2 y que se caracteriza por la ausencia de las piezas pilares en el sector posterior. Es así como nosotros definimos a los extremos libres. En la clase 1 de KNI podemos definirla como son las áreas desdentadas bilaterales posteriores a los dientes remanentes, ¿no? Y la clase 2 de KNI al área desdentada unilateral posterior a los dientes remanentes. Clase 1 de KNI bilateral, clase 2 de KNI unilateral, cada una con sus respectivas modificaciones, como recordaremos. Entonces ahí tenemos un esquema donde podemos observar a la clase 1 de KNI bilateralmente desdentada al extremo libre posterior y la clase 2 de KNI unilateralmente desdentada a extremo libre, ¿no? ¿Qué características clínico-funcionales nosotros encontramos en los pacientes desdentados parciales clase 1 y 2 o desdentados con extremo libre? Que mientras el pilar soporte principal del extremo libre o pieza adyacente al extremo libre mantiene un ligamento periodontal cuyo hundimiento de presión puede ser entre 0.1 o 0.2 milímetros, el extremo libre en la mucosa de cubierta del hueso alveolar se hunde entre 0.4 a 0.2 milímetros en la compresión de la prótesis parcial removible. Este desfase o este problema, esta coyuntura hace que la pieza dentaria, si es que se hace un mal diseño, se desplace la pieza dentaria a distal, produciendo la reabsorción ósea y el estiramiento del ligamento periodontal y con consiguiente la pérdida de la pieza dentaria. Entonces todo el problema del extremo libre radica justamente en este problema, en la diferencia de resiliencia que ocurre entre el ligamento periodontal de la pieza pilar y la mucosa que recubre el reborde alveolar desdentado, ¿no? Una de las fallas que se cometen en los diseños es justamente colocar el apoyo hacia distal, ¿no? Y un diseño errado de retenedor circunferencial, produciendo que cuando las fuerzas oclusales parafuncionales o masticatorias inciden sobre las caras oclusales del extremo libre, o sea, desde los dientes artificiales, todo este sector se hunde, ¿no? Se deprime e inmediatamente tracciona la pieza dentaria como si fuera un destapador, jalando a la pieza hacia distal y llevándola hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Produciendo la consecuente destrucción del ligamento periodontal y la resorción ósea de manera patológica. ¿Qué alternativa de tratamiento se nos presenta para manejar los extremos libres? Tenemos tres formas, o digamos tres escuelas para manejar los extremos libres de manera adecuada. Podemos combinar una con dos, o dos con las dos últimas con la primera, para tratar de salir de este problema de las diferencias de resiliencia, ¿no? La primera es la distribución de la carga oclusal por el uso de rompefuerzas, generalmente aplicada en los extremos libres del maxilar superior. La segunda sería la distribución de fuerzas por impresiones funcionales a nivel dentomucosoportada, la que todos nosotros sabemos y nos han enseñado en la universidad, mediante el manejo de impresiones con cubetas individuales y haciendo sellados periféricos, hoy usando también materiales elastoméricos. Y la tercera forma sería la distribución de fuerzas por uso de múltiples retenedores directos, indirectos y apoyos, como por ejemplo, si ustedes recordarán, es cuando manejamos, por ejemplo, el diseño de las placas, la placa lingual, ¿no? En el maxilar inferior, o lo contrario, usar la barra continua de Kennedy, que es un retenedor indirecto continuo. Entonces de esta forma también contrarrestamos los movimientos patológicos del extremo libre. Entonces tenemos tres formas de contrarrestar este problema de resiliencia, de diferencia de resiliencia en los extremos libres en PPR, y podemos combinar cualquiera de ellas. Entonces en el maxilar superior, como había mencionado hace un rato, se trabaja mucho los rompefuerzas. Los rompefuerzas tienen un diseño en el cual ustedes podrán apreciar, guiándose acá por el flechero, que no existe una unión continua del metal con la parte del extremo libre,
¿no? Si no existen una especie de aberturas o separaciones que permiten que el extremo libre flexe sobre el reborde, dejando o no permitiendo que traccione hacia atrás a la pieza pilar. Estos se llaman rompefuerzas. Se usan en el maxilar superior porque la resiliencia de la mucosa alveolar del maxilar superior es muy parecida a la del ligamento periodontal, y por eso sería indicado los rompefuerzas en el maxilar, generalmente más en el maxilar superior. Se puede usar también en el maxilar inferior, pero el problema es que si no tenemos a la mano un adecuado trabajo de laboratorio o un técnico con la experiencia necesaria, se pueden producir fracturas del conector mayor y malográndose el trabajo. Por eso los rompefuerzas deben ser usados más en el maxilar superior cuando trabajamos diseños de placas palatinas parciales o placas palatinas totales frente a extremos libres. La segunda escuela es la distribución de fuerzas por impresiones funcionales. Es lo que todos hemos hecho definitivamente por nuestro paso en pregrado, donde hemos tenido que usar cubetas individuales y sellados periféricos para lograr una mejor copia copia de los extremos libres y por ende lograr retención y estabilidad durante la función masticatoria. Y la tercera forma es por el uso de ganchos continuos o retenedores amplios o conectores mayores amplios en el maxilar inferior, como por ejemplo las placas linguales o la barra continua de Kenney, o hacer retenedores indirectos múltiples para contrarrestar los efectos de la palanca del extremo libre. Los movimientos patológicos que intervienen en los extremos libres, ¿no?, son 4 principalmente. El clásico, el llamado de inclinación distal, es cuando la PPR gira alrededor de un fulcrum, ¿no?, de tal forma que la porción distal se hunde en los tejidos. Esa es la que siempre va a suceder en los extremos libres, ¿no? Y si es que usamos o empleamos un mal diseño, peor aún va a alterarse la estabilidad de la prótesis. La segunda sería la traslación perpendicular, que es el movimiento que es el más deseable en cualquier prótesis, ¿no?, de removible. En este caso, en el extremo libre, sería lo ideal que la base se desplace verticalmente hacia el reborde, ¿no?, y de esta manera poder aguantar o soportar mejor la compresión durante una parafunción o durante un proceso masticatorio. El tercero es patológico, que es la traslación horizontal, que es un movimiento en sentido antero-posterior y transversal en el plano horizontal, ¿no?, en el cual se manifiesta mucho, sobre todo en las PPRs que son provisionales, comúnmente llamadas prótesis de Whipla, que son solamente de puro acrílico y con ganchos hechos de alambres de ortodoncia o de media caña. Entonces estas prótesis por eso se deben usar no más de 6 meses en boca, por lo que si es que se usan por mucho tiempo pueden alterar terriblemente la mucosa, el hueso y las mismas piezas pilares, ¿no? Y otro movimiento muy malo, muy indeseable sería, si el término es el, ¿no?, rota sobre, ¿no?, los movimientos sobre el reborde, haciendo un efecto de torsión. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Por ejemplo, sería el movimiento de inclinación distal, que es muy común en las prótesis de extremo libre. Este sería el movimiento antero-posterior, comúnmente se presentan en las Whiplas o prótesis parciales provisionales. Este sería el movimiento transversal, ¿no?, que también se presenta en esta Whipla, llamado de cola de pez, también llamado así, movimiento de cola de pez en el extremo libre. Y este es el que está hablando por último en los movimientos de rotación, en el cual el extremo libre hace un efecto de torsión sobre el reborde, produciendo la reabsorción inmediata, muy rápida del hueso, ¿no? Esto se manifiesta también en aquellas prótesis mal diseñadas en extremos libres muy extensos, donde se emplea como conector mayor la barra lingual, que comúnmente se emplea de mala manera, ¿no? Cuando estamos frente a extremos libres, sobre todo extensos, no debería usarse una barra lingual. Siempre se debería usar como conector mayor la placa lingual, que es la que genera mayor retención indirecta, y por lo tanto se evitaría estos efectos de movimientos que son muy patológicos sobre el reborde del extremo libre. ¿Qué palancas encontramos en los extremos libres? Esta es una parte muy importante para saber la fisiología del extremo libre.
los movimientos que sufre la prótesis al extremo libre, y también para tener en conocimiento qué palanca es la que es menos dañina para las funciones de la PPR. En la palanca de primer género, ¿no?, es aquella que es la patológica, es donde el apoyo vendría a ser el fulcrum, el brazo de resistencia sería el brazo retentivo, o sea, el retenedor, y el brazo de potencia de la palanca sería el extremo libre. Si el brazo de potencia es más largo, entonces aumentaría la ventaja mecánica. La ventaja mecánica es aquella propiedad en la cual nosotros podemos trabajar cualquier aditamento mecánico que nos permita hacer un trabajo eficientemente con el menor gasto de energía posible. Eso se llama ventaja mecánica. Entonces en la PPR también se emplea mucho la física, y por eso estamos hablando ahorita de palancas. La palanca de primer género entonces favorece mucho la ventaja mecánica, y en PPR, para nuestro caso, nosotros tenemos que eliminar la ventaja mecánica. O sea, en otras palabras, que nuestra PPR no se mueva en boca. Si tenemos mucha ventaja mecánica, entonces la PPR se va a mover y va a ser patológica para los tejidos. Entonces, en el diagrama lo vamos a entender mejor. Es el clásico diseño en el cual nosotros equivocadamente podemos colocar el apoyo en distal, como ven acá, de la pieza pilar. Colocamos, puede ser un retenedor circunferencial o un retenedor en barra, ¿no?, y la prótesis rota sobre este fulcrum, produciendo el hundimiento del extremo libre por tener, si pueden seguir el flechero, la flechita, tenemos un brazo de palanca muy largo, y tenemos un brazo de resistencia muy corto. Entonces es así como se produce la palanca de primer género. En el primer apoyo o primera presión, inmediatamente esto se sale. ¿Por qué? Porque el brazo de resistencia es muy corto. Esa sería la palanca de primer género, y es la que ofrece mayor ventaja mecánica. Es el efecto, por ejemplo, cuando nosotros queremos mover de repente una piedra que está en medio de un camino. Estamos de repente haciendo un poco de un paseo, estamos paseando en carro, y de repente encontramos una piedra en el camino. Tenemos que removerla, agarramos un tronco y mediante una fuerza no muy exagerada podemos levantar la piedra colocando un apoyo en medio del tronco. Entonces sería el brazo de palanca de primer género. Levantamos la piedra sin mayor esfuerzo. Eso es lo que tenemos que evitar en PPR, que esa palanca de primer género se presente diseñando de otra forma. Entonces la palanca que más nos llevaría en el extremo libre sería la palanca de segundo género, en la cual el apoyo cruzal está en mesial de la pieza pilar, ya no en distal. Ahora, sigamos acá. Si seguimos moviendo el apoyo a mesial, o sea, si trasladamos el apoyo hacia mesial de la pieza pilar, o si no trasladamos más apoyos hacia mesial, hacia la segunda premolar, por ejemplo, hacia la primera premolar, al canino, etcétera. O sea, si seguimos generando más apoyos hacia mesial, la ventaja mecánica disminuirá. ¿Por qué? Porque definitivamente el brazo de resistencia va a aumentar, equiparándose al brazo de potencia, o de repente el brazo de resistencia va a ser mayor que el brazo de potencia, entonces la prótesis quedaría más estable, ¿no? Entonces se acorta el brazo de potencia, el brazo de resistencia se hace mucho más largo, y ¿no? Entonces la fuerza que trata de sacar a la pieza dental, a la PPR, perdón, disminuye tremendamente. No se movería tanto ya al extremo libre condicionado a esta palanca de segundo género, ¿no? La forma de cómo podemos nosotros disminuir la palanca, el brazo de potencia, es también no exagerando el enfilado de dientes. Por ejemplo, lo máximo que deberíamos enfilar de repente, si necesariamente podría ser hasta primera molar. No hay que enfilar de más. Si es que no existe la segunda molar antagonista, no deberíamos enfilar una segunda molar en el extremo libre. Entonces, como les dije nuevamente, si acortamos el brazo de potencia, que es el extremo libre, será mucho mejor para la estabilidad de la PPR. Entonces, en el diagrama podemos ver que si nosotros aumentamos el brazo de resistencia jalando el apoyo más hacia mesial o haciendo un conector mayor que cubra más dientes, entonces el brazo de resistencia se hace mucho más largo, duplicando a veces la longitud del brazo de potencia y ya no produciéndose el efecto de palanca de esta PPR.
Entonces, como le dije hace un ratito, no se debe enfilar más de lo debido, así disminuiremos el brazo de palanca y también caerá la ventaja mecánica, que es lo que queremos que desaparezca o disminuya, la ventaja mecánica. Lamentablemente, a veces se nos escapa los diseños. Es tan fácil a veces ver un modelo y poder plasmar nuestros diseños, pero tenemos a veces la costumbre de todo enviarlo a nuestros amigos los técnicos dentales para que ellos nos hagan los diseños, y a veces equivocadamente, ¿no?, nos pueden mandar un diseño el cual no nos conviene para el desarrollo del extremo libre, para no afectar el extremo libre, mandándonos brazos circunferenciales, ¿no?, o retenedores tipo circunferenciales como el Aker, como ustedes ven en este diseño. O sea, nuevamente generando un brazo de palanca de primer género, ¿no?, con el apoyo distal y el brazo retentivo hundiéndose o metiéndose en el ecuador, en la zona retentiva de la pieza, haciendo el efecto, como le dije hace un rato, como de un destapador, llevándose de encuentro a la pieza dentaria, la estabilidad de pieza dentaria, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedería con el extremo libre cuando inciden las fuerzas masticatorias o de parafunción, ¿no?, porque también podemos bruxar con la prótesis puesta. En cambio, cuando trabajamos un diseño, la otra parte o la otra cara de la moneda sería cuando trabajamos diseños en los cuales los apoyos los llevamos más hacia mesial, como lo dije hace un rato en la palanca de segundo género, y diseñamos apoyos de tipo barra y ya no circunferenciales, que estén diseñados por debajo del ecuador protésico. Entonces, al momento que incidas las fuerzas parafuncionales o de masticación, ¿no?, la prótesis, ¿no?, se va a hundir el extremo libre, yéndose el brazo retentivo también hacia abajo, hacia la zona infraecuatorial, pero ya no desprendiéndose de este punto de contacto y no alterando la estabilidad de la pieza dental. ¿Okay? La forma de cómo nosotros podemos estabilizar tremendamente la PPR en los extremos libres es gracias a los retenedores indirectos. Y como ya me adelanté hace un ratito, el mejor retenedor indirecto en un extremo libre definitivamente es o una placa lingual, o sea, el mismo conector mayor, o de lo contrario, hacer una barra continua de Kennedy. Pero también podemos hacer retenedores indirectos de tipo brazo como apoyo, dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos apoyos indirectos, usamos apoyos o retenedores indirectos en extremos libres no tan extensos de tipo brazo, puede funcionar tranquilamente con una barra lingual. Pero si tenemos extremos libres que van desde el canino hacia atrás, por ejemplo bilaterales de canino hacia atrás, no nos queda otra que mejor diseñar las placas linguales, que sería el mejor retenedor indirecto, indiscutiblemente. Tenemos varios tipos de retenedores indirectos, como por ejemplo los apoyos linguales, como lo ven acá, apoyos oclusales, como lo dije, cuando a veces hay pacientes que se han acostumbrado por muchos años a usar barras linguales, ¿no?, o de repente haya tenido la barra lingual porque ha estado con una clase 3, ¿no?, y se ha tenido que extraer estas piezas, entonces el paciente no aceptaría una placa lingual. No nos queda otra que mantener el diseño de la barra lingual, pero tenemos que agregarle los retenedores indirectos como apoyos oclusales, ¿no? Mientras más retención indirecta, mejor estabilidad de la PPR en el extremo libre, ¿no? Serían los únicos casos en los cuales tenemos que mantener el diseño de barra lingual, porque el paciente es reacio a usar una placa lingual. Este es otro tremendo retenedor indirecto muy bueno, que es el gancho continuo barra de Kennedy, que da una tremenda estabilidad al extremo libre ante las fuerzas que tienden a despegar la prótesis de su sitio, ¿no?, evitando así que la prótesis se incruste en la mucosa en el sector anterior. Entonces esta barra continua de Kennedy, que parece un festoneado, evita que la prótesis, al momento que se coma cualquier alimento pegajoso, por ejemplo, exagerando una fruna o un toffee, esta parte o esta porción del conector mayor se incrusta en la mucosa. Esto es lo que hace la barra continua de Kennedy, o eso es lo que hace cualquier retenedor indirecto, llámese apoyo indirecto o llámese placa lingual. Eso sería la función principal de un retenedor indirecto. El mejor retenedor indirecto, como ya lo dije, la placa lingual.
Y vamos a ver ahora las impresiones del extremo libre. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, seguimos entonces. No se olviden, por favor, cualquier pregunta me la hacen llegar a través de del correo. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre impresión del extremo libre, que es la parte más interesante que creo que ustedes están esperando. El objetivo de toda técnica de impresión funcional es compensar la diferencia de resiliencia que existe entre el ligamento periodontal del diente pilar y la mucosa de soporte. Eso lo hablamos como introducción, y ese es el principal problema de los extremos libres. Si no, no existiera el problema de extremo libre. Esta diferencia de resiliencia es lo que hace que se piense en diseños, en retenedores indirectos, en retenedores tipo barra, no usar circunferenciales, etcétera, etcétera. Y las técnicas de impresión también. Requisitos principales para la técnica de impresión: que registren y relacionen los tejidos bajo cierta carga. Sería lo ideal, ¿no? Lamentablemente nosotros generalmente en la universidad nos han enseñado a tomar impresiones sobre solamente la única carga es nuestra compresión de nuestras manos al tomar la impresión, pero no sobre una carga masticatoria, ¿no? Que sería lo ideal para tomar un registro del desplazamiento de la mucosa bajo compresión masticatoria o bajo compresión de parafunción. Y lo otro sería distribuir la carga sobre la mayor superficie posible, o sea, generar la mayor cobertura del extremo libre para ganar estabilidad y retención, como lo hacen las prótesis totales. De acuerdo, hay niveles de funcionalidad que nos permiten clasificar las técnicas de impresión, que ahora la vamos a ver a continuación. Tenemos 4 niveles de funcionalidad, dentro de los cuales el primer nivel consiste en la impresión de la mucosa de soporte según sus características, ¿no? Esto lo logramos solamente, en este caso se logra copiar el soporte, o sea, aparte de los dientes, el reborde, sin mayor detalle. El segundo nivel es cuando hacemos impresiones de los bordes periféricos, lo que todos hemos hecho en la universidad, trabajando cubetas individuales, técnica de McCracken, sellados periféricos, impresiones con zinc enólica o lo contrario, impresiones con elastómeros. El tercer nivel de funcionalidad es cuando se toma una impresión del espacio protético funcional, logrando, aparte de soporte y retención, estabilidad. No estamos logrando, el tercer nivel sería ya agregando la estabilidad. Entonces tenemos el primer nivel soporte, el segundo nivel retención y el tercer nivel estabilidad. Y el cuarto nivel es la impresión de los tejidos blandos en la función y flexión mandibular durante la masticación. Término de repente para muchos todavía desconocido, el término de flexión mandibular, ¿no? En muchos estudios, ¿no? Por ejemplo el doctor Coriot, egresado de la Cayetano y que tiene muchas publicaciones en el Journal de Prótesis, determinó que aproximadamente la mandíbula durante el acto masticatorio flexa entre 0.46 a 1.06 milímetros, y esto no se toma en cuenta en las impresiones del extremo libre. Por lo tanto, es lo que acarrea a veces problemas de ulceraciones a este nivel, y no es por la extensión del acrílico, sino porque no hemos tomado en cuenta este fenómeno llamado flexión mandibular, ¿okay? Que sería el cuarto nivel de funcionalidad. Ahora vamos a ver en qué consiste cada una. El primer nivel de funcionalidad lo hacemos todos al tomar la primera impresión o impresión de diagnóstico o impresión anatómica con la cubeta de stock, ¿ok? Entonces escogemos la cubeta de stock que sea la más adecuada, la que más se adapte a la boca, el maxilar inferior, vamos a hablar del maxilar inferior ya en este caso, que la que más se adapte al maxilar inferior del paciente, ¿no? Y con eso tomamos una impresión generalmente usando los alginatos, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Que se hace una impresión en una sola sesión y es una técnica simple al alcance de cualquier operador. O sea, cualquiera de nosotros podemos tomar una impresión del extremo libre con una cubeta de stock, generalmente aceradas. Generalmente se usan las aceradas y usando el alginato. ¿Qué desventajas tenemos? Que solamente se logra un nivel de funcionalidad, o sea, mucosa de soporte. Logramos copiar, sí, de manera adecuada el reborde con su mucosa, pero no la periferia, o logramos un sellado. Y otra cosa es que no se obtiene límites anatómicos musculares en función por desplazamiento de tejidos periféricos, o sea, no se hace un sellado de los extremos, ¿no? Por lo tanto no se copia esta función de sellado, solamente se logra la copia del reborde con el alginato. Entonces tenemos ahí una muestra
¿Ven? Con las cubetas aceradas, impresiones de los extremos libres, ¿no? Y que debemos almacenarla adecuadamente, tal vez en una bolsita Ziploc, en una bolsa común y corriente, en un tupper, sin nada de agua. Basta con el enjuague enjuagarla la impresión, ¿no? Enjuagarla, escurrirla y meterla en un tupper o en una bolsa con un poco de aire para conservarla de esta manera durante algunas horas para hacer después el vaciado. Si es que no tenemos el tiempo necesario para hacer el vacío inmediatamente o la asistenta no nos puede hacer el vacío en el momento. Lo ideal, colegas, es que los vaciados en alginato se hagan inmediatamente. Pero ustedes saben que a veces no tenemos el tiempo porque hay otro paciente que está esperando, está en la sala de espera y no podemos actuar de manera rápida para hacer los vaciados con el yeso extraur o yeso piedra, perdón. Y entonces tenemos que dejar nuestra impresión a un lado, unas horas. Durante ese lapso, por favor, estas impresiones, por más que sean impresiones anatómicas o de diagnóstico, no hay que quitarle la importancia de vida y por eso la conservación de este tipo de impresiones hay que hacerla adecuada. Como lo están viendo en la fotografía, con una bolsa simple o en un tupper. El segundo nivel de funcionalidad consiste en usar las cubetas individuales, ¿no? Se elabora una cubeta individual espaciada, probablemente con 2 o 3 láminas de cera, dependiendo del material que vamos a usar. Adelantándome un poco, si vamos a usar siliconas medianas, en este caso medianas, por favor, no se usa siliconas fluidas. Las siliconas fluidas se contraen tremendamente, está totalmente contraindicado el uso de siliconas fluidas para cubetas individuales tan amplias, ¿ya? Entonces, si vamos a utilizar siliconas para las impresiones de nuestras para confeccionar nuestra PPR, se tiene que hacer con siliconas de viscosidad mediana o de tipo 2, tipo 2, perdón. Entonces, se elabora una cubeta individual espaciada, si es para siliconas, 2 láminas de cera base, si es con alginatos, 3 láminas de espaciamiento de cera base de 1 milímetro cada una. Y entonces se hace el recorte muscular con modelina de baja fusión y se logra la impresión con el elastómero mediano, ¿no? Si vamos a usar, a veces podemos usar alginatos, ¿no? Se hace con el espaciamiento de 3 láminas de cera. ¿Qué ventajas nos da? Que logramos 2 niveles de funcionalidad, porque hemos logrado el soporte mucoso, que se logra con la primera impresión con la cubeta stop, pero aparte estamos logrando los bordes periféricos funcionales, ¿no? Funcionalmente estamos logrando o ejercer un sellado. Desventajas: lamentablemente requiere 2 sesiones de trabajo y tenemos que confeccionar una cubeta individual, generalmente voluminosa, que en algunos casos estorban a nuestros pacientes, sobre todo a las damas. Entonces tenemos una cubeta individual de acrílico, la cual vamos a emplear en este caso si es que es espaciado con 2 láminas de cera siliconas sin necesidad de cribarlas, porque vamos a usar adhesivos durante la impresión. Y si es que vamos a usar alginatos, tenemos que hacer las perforaciones de manera muy ordenada, pero con la salvedad de que se ha tenido que hacer 3 láminas de espaciamiento, o sea 3 milímetros de espaciamiento como mínimo, y cribadas. Por ejemplo, en este caso se está colocando el adhesivo respectivo en la cubeta. Hemos ya servido la silicona mediana, en este caso de la marca Coltene, siempre con el adhesivo, por favor, colegas. Se puede hacer 1, 2 o 4 perforaciones en el paladar si estamos tomando el maxilar superior, o en el maxilar inferior también algunas perforaciones, no de manera de retención, sino para hacer un poco de desfogue de la presión hidráulica que ejercen estos materiales durante la impresión. Entonces ahí tenemos las impresiones con la silicona mediana medium de Spidex medium de Coltene. Ahí tenemos la otra en el maxilar superior y logramos el segundo nivel de funcionalidad. Acá, por ejemplo, en la anterior, en esta impresión podemos hacer el vaciado, mandamos a hacer la estructura metálica y después podemos hacer la impresión del extremo libre de manera funcional con la técnica de McCracken, ¿no? Así. Pero ya con esta impresión podemos mandar a hacer ya la estructura metálica. Igual acá. Cuando usamos alginatos, que es un excelente material si es que es usado adecuadamente, tenemos que hacer las cribas respectivas de manera ordenada, haciendo rayas, o pintamos con lápiz
líneas verticales y horizontales, y en cada intersección hacemos una criba de aproximadamente 2 milímetros de diámetro con las fresas multilaminadas, y de esta forma nosotros logramos la retención mecánica y desfogue del alginato para tomar la impresión. En este caso, por ejemplo, hemos tomado las impresiones del mismo paciente del maxilar inferior y del maxilar superior, y con esta impresión logramos el modelo para confeccionar la estructura metálica. Una técnica muy bonita es la técnica de Graeber, en la cual nosotros podemos hacer un sellado periférico de una manera inmediata, logrando ablandar modelina en la cubeta individual y llevándola justamente al extremo libre. Todo esto se hace con agua caliente, no se usan mecheros, ¿ok? Entonces trabajamos con agua caliente los extremos libres, colocando la modelina de baja fusión, de color verde, lápiz de color verde. De esta forma logramos una impresión del extremo libre, ¿no?, simultáneamente. En este caso es una clase 1 de Kennedy, ¿no? Entonces tomamos la impresión simultánea, calentando, ablandando de manera termoplástica la modelina, y la asentamos en el maxilar inferior. En este caso, según el caso clínico, maxilar inferior, logrando copiar con la modelina al extremo libre en ambos lados, y también registrando el sellado de los bordes de la inserción muscular, como lo ven en la foto. De esta manera retiramos de boca, enfriamos y llevamos a recortar con un bisturí los excesos de la modelina. Como ven acá, estamos recortando para evitar que invadan la zona del pilar, ¿no? Ustedes están viendo que son extremos libres muy extensos, ¿no?, en este caso, y miren cómo copia la modelina el extremo libre, logrando el sellado periférico que nosotros queremos. Es más, cuando nosotros tomamos estas impresiones, le decimos al paciente que mueva la lengua de derecha a izquierda mientras estamos con la cubeta en la boca, ¿ok?, en su boca, que mueva de derecha a izquierda para lograr el sellado del fondo de surco lingual o de piso de boca. ¿Ven? Entonces tenemos así ya la impresión de los extremos libres recortada, aliviada, para poder proceder a la impresión de la parte dentada. Entonces primero se toma la impresión con modelina de los extremos libres, y después aplicamos los adhesivos en la zona anterior, como lo ven en la foto. Dejar el adhesivo aproximadamente 2 minutos que se airee suavemente, o sea, se puede echar un poco de aire, pero es mejor dejarle unos 2 minutos que solamente se evapore el disolvente. Se puede acelerar con mucho cuidado con aire, pero no muy de cerca, para evitar que se despegue el adhesivo de la cubeta. Entonces se airea un poquito de lejos para evitar que se despegue el adhesivo, y procedemos a colocar la silicona mediana mezclada con el activador para llevarlo a boca. De todas maneras, siempre decimos a nuestro paciente, por favor, que la lengüita la lleve hacia arriba y hacia la derecha y la izquierda, ¿no?, que haga movimientos linguales para marcar bien la extensión o la inserción de los músculos geni y del miloioideo. Entonces tenemos una muy bonita impresión, como lo ven ahí, donde el cual ustedes pueden observar que parte de la silicona mediana se va hacia la zona del extremo libre, no dejando ningún tipo de escalón, por lo cual esto no se debe retirar, se debe quedar ahí e inmediatamente hacer el vaciado con el yeso extra duro tipo 4, ¿no?, con yeso extra duro tipo 4. Ahora, ¿cómo se retira esta cubeta? Hay que tener mucho cuidado, colegas. No se saca en frío, hay que sumergirla en agua caliente para que la modelina se ablande y de ahí podamos retirar el modelo, porque podemos fracturar el modelo, porque la modelina es totalmente dura, es rígida, es un material termoplástico, ¿no?, en el cual puede fracturar el modelo si lo retiramos violentamente. La otra técnica sería la técnica de McCracken, por todas conocidas, en la cual, si se acordarán, es lo que nosotros tenemos que recortar el modelo del extremo libre y tomar una impresión con una cubetilla, hacer sellado periférico y tomar las impresiones con zinca enólicas o con siliconas, ¿no?
En este caso, de repente, si es un extremo libre pequeño, sí podríamos usar silicona fluida. No es lo recomendable, pero si son los extremos libres pequeños, podríamos usar siliconas fluidas, ¿no? Por ejemplo, el Oran Wash de Shermack o el Spidex Light de Coltene. Entonces, en esta técnica hacemos la impresión con alginato y la cubeta de stock, como en el primer nivel de funcionalidad. Confeccionamos la base metálica con esta impresión, o sea, de frente con la impresión de alginato y la cubeta de stock podemos mandar a hacer la estructura metálica, ¿sí? O sea, se supone que ya hemos hecho la preparación biomecánica de los apoyos, los planos guías, etcétera. Entonces tomamos la impresión con alginato y cubeta de stock, mandamos a confeccionar la base metálica según el diseño que estamos mandando al técnico, y después confeccionamos las cubetas acrílicas que las retienen las rejillas de la base. O sea, nosotros construimos estas rejillas, ¿ya? Se hace el recorte muscular con modelina de baja fusión en los bordes y se toma la impresión con elastómero, ¿ok? Lo vamos a ver en la secuencia a continuación. ¿Qué ventajas nos da? Igual, son dos niveles de funcionalidad, igual que la técnica de Graeber, soporte mucoso y bordes periféricos. La desventaja, necesita 2 sesiones, y lo otro es que no registra las masas musculares paraprotéticas, o sea, no hay un efecto de registro de movimiento muscular, que vamos a ver sí en el tercer nivel de funcionalidad. Entonces tenemos la placa base, la estructura metálica, amoldamos una lámina de cera de 1 milímetro de espesor en cada extremo libre, en este caso según el ejemplo. La acoplamos, calentamos la rejilla y la hundimos en el extremo libre, de esta forma, permitiendo que se adhiera la estructura metálica a la cera. Entonces, una vez que hemos hecho esto, liberamos un poco los agujeritos de la cera con un alecrón y comenzamos a echar el acrílico a ambos lados. En este caso, echamos el acrílico para formar las cubetillas del extremo libre en acrílico. Ahí, como lo ven acá, ya está con el acrílico rosado en cada extremo libre. Es una técnica bastante laboriosa, bastante engorrosa, nos toma bastante tiempo, pero es buena, ¿no? La técnica de Macraque, o llamada también técnica del modelo alterado. Entonces, de esta forma ya vamos a boca, ya tenemos la cubetilla, retiramos la cera que está por debajo para darle espacio al material de impresión y procedemos a llevar a boca, o hacer los recortes, perdón. Se retira la cera, como ven acá, se retira esta cera, se hacen los recortes respectivos para no dañar la mucosa del paciente, ¿no? Y se procede al sellado periférico, ¿no? Esto ya se hace en boca. Entonces hacemos los movimientos de la lengua derecha e izquierda, no tan exagerados, y tomamos la impresión, ¿no? O sea, ya tenemos el sellado periférico y tomamos la impresión con los elastómeros que tengamos en el consultorio. Esta es la parte engorrosa, ¿no? O sea, cuando ya hemos tomado la impresión, o lo hacemos nosotros o lo hacemos el laboratorista. Para mayor seguridad tenemos que hacerlo nosotros, porque sabemos nosotros dónde tenemos que cortar y cómo debemos adaptar nuestra estructura metálica. Entonces, el modelo del primer nivel de funcionalidad lo cortamos el extremo libre, hacemos retenciones en el yeso, adaptamos la impresión que hemos hecho, la ferulizamos o la pegamos a nivel dentario con modelina para que no se mueva, y hacemos un cierre hermético con cera en todo alrededor del extremo libre que vemos acá. De esta forma encajonamos el extremo libre y hacemos el vaciado en yeso, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Acá ya está vaciado, y entonces sobre este modelo ya se trabajaría los rodetes, el enfilado y el enmuflado de la futura PPR. O sea, acá ya se hace todo el trabajo. La técnica de pick-up, propuesta por Baumann y De Boer en 1982, es más que nada para el maxilar superior, pero también se puede trabajar tranquilamente el maxilar inferior, evitando todo el paso de cortar el modelo de la técnica de McCracken. Se hace todo igual que la técnica de McCracken. Se hace la cubetilla, se manda a hacer la estructura metálica, sobre la estructura metálica se hace la cubetilla, se hace el sellado periférico, se toma la impresión, pero ya no se retira de boca. Todo este sistema se arrastra con una cubeta de stock grande con alginato, y recién después hacemos el vaciado. ¿Ok? Con esta técnica se evita las alteraciones que se producen con la técnica del modelo alterado. Evitamos el paso a recortar y encajonar modelos. ¿Qué desventaja tiene?
el alginato podría introducirse en la base protésica, ¿no? O lo contrario, al arrastrarse podía quedar la PPR en la boca, que sería de muy mala suerte. ¿Ok? Entonces, hacemos igual, se toma la impresión con el elastómero, pero ya se deja en la boca la impresión, ¿no? Y se arrastra todo el bloque, toda la PPR con una cubeta de stock amplia. Y ustedes van a ver, miren cómo se puede observar el arrastre con el alginato y cómo queda el extremo libre, ¿no? Y acá se hace inmediatamente el vaciado. Una vez que ya se hace el vaciado, se desmonta el modelo y la cubetilla la quemamos con un mechero y retiramos el acrílico, y está lista nuevamente nuestra estructura metálica para aplicar ya los rodetes, ¿no? Sobre estos nuevamente ya se enfila y se acriliza el modelo. Definitivamente es mucho más fácil que la técnica de McCracken, pero el problema es que se puede quedar en boca al momento de hacer el arrastre, ¿no? Eso es lo que podría suceder. El tercer nivel de funcionalidad, llamado técnica miofuncional o también llamado montado enfilado, es una impresión anatómica con cubeta de stock. Se diseña y construye la base metálica, el asentamiento de la rejilla recalentada sobre una lámina recortada de cera base, igual que la técnica de McCracken, ¿no? Se confeccionan los rodetes de cera, ¿no? Se hacen los registros intermaxilares y montajes en articulador semiajustable y se procede al enfilado dentario. O sea, de una sola impresión, ya sea con cubeta de stock o mejor aún con una cubeta individual, de frente se hace todo el enfilado, ¿ya? La única diferencia es que después que hagamos hecho el enfilado, y esto exige una cosa muy importante, que el enfilado dentario se haga con ceras de buena calidad. O sea, definitivamente tenemos que usar una cera rígida para el enfilado dentario, porque vamos a hacer una impresión con el elastómero usando la cera del extremo libre, ¿no? Previa aplicación de adhesivos del extremo libre a boca cerrada, como lo vamos a ver acá a continuación. Se aplica la cera al extremo libre, se calienta la estructura metálica que ya nos han mandado, la sentamos sobre la cera y confeccionamos los rodetes, como lo vemos ahí, registros intermaxilares, y mandamos a enfilar. Ya está enfilado, entonces es en este momento en que nosotros aplicamos adhesivos. Por si acaso, colegas, esto es cera, esto no es acrílico. Por eso estas ceras deben estar perfectamente adosadas al extremo libre, deben ser de buena calidad, sobre todo la cera Cavex, que es la mejor de todas, muy rígida, ¿no? Y sobre esta cera muy limpia, se limpia con alcohol o se le enfría un ratito en agua para que esté dura, más dura, se aplica el adhesivo para la silicona. Aplicado el adhesivo silicona en ambos lados, cargamos con la silicona mediana, llevamos a boca al paciente, asentamos y le decimos al paciente que junte los dientes, o sea, que choquen sus dientes, por favor. ¿Ya? No hay que decirle que muerda fuerte ni nada, porque ahí sí desmontaría los dientes. Solamente que junte los dientes o que acople los dientes antagonistas unos a otros. De esta forma logramos comprimir el extremo libre ligeramente, y este es el tercer nivel de funcionalidad. La silicona estaría copiando en este caso la mucosa con una compresión, lo que no se hace, por ejemplo, en el nivel de funcionalidad 2. Acá sí estamos ejerciendo presión natural del paciente sobre el extremo libre, ¿no? Entonces estamos copiando ya una cierta deformación de la mucosa, ¿no? De manera funcional, como lo ven acá en las fotos. Esto se manda al laboratorio, se hacen los cortes de los excesos y se manda al laboratorio tal como sale, ya no se manda con el modelo. Esta técnica no les gusta mucho a los técnicos dentales. ¿Por qué? Porque los obliga a hacer el enmuflado sin modelo. Por lo tanto, el enmuflado, el aplicar los yesos en la mufla, lo hace más laborioso. Pero es una buena técnica porque, como les dije, estamos copiando la mucosa ya deformada ante la compresión del antagonista. Y se manda así, ya no se manda con el modelo, ni llevarlo nuevamente al modelo articulado en el semiajustable, ya no,
porque se supone que ya está enfilado, ya se vio todo, que esté correcto el enfilado y se está tomando la impresión. Ahí tenemos algunos detalles de la impresión y se manda hacia laboratorio. ¿Qué ventajas tiene? Se obtienen los 3 niveles de funcionalidad: soporte, retención y estabilidad, gracias a la expansión de la mucosa. ¿Qué desventajas tiene? Requiere gran habilidad del clínico, empleo de ceras de muy buena calidad, o sea, rígidas, y el proceso de muflado es sin el modelo. Una desventaja por el laboratorio. El cuarto nivel de funcionalidad es aquella donde se determina o se copia bajo una impresión la flexión mandibular, y es lo que nosotros comúnmente lo llamamos como rebasado funcional o rebase. Se hace todo lo mismo que lo anterior: impresión anatómica, diseño de la estructura metálica, nos mandan la estructura metálica, preparamos los rodetes, enfilamos, mandamos a acrilizar. O sea, con la cubeta individual hacemos todo. Tomamos la impresión con la cubeta individual, o sea, con el segundo nivel de funcionalidad, hacemos la estructura metálica, rodetes, enfilamos y mandamos a acrilizar. Cuando ya está acrilizado, o sea, cuando ya nos envían el acrilizado de la PPR con el extremo libre, se hace el desgaste selectivo de las piezas dentarias acrílicas, ¿no? Se hace después el desgaste interno y de flancos del extremo libre. Se hace la impresión en oclusión y movimientos lingolabiales a boca cerrada. Esto es lo importante, o sea, en oclusión y movimientos, y es lo que copiamos con el cuarto nivel de funcionalidad ya acrilizada la PPR. Cuando ya está acrilizada la PPR, hacemos una marca en plumón indeleble para no tocar el principal soporte del reborde, porque si nosotros nos llevamos de encuentro todo con el desgaste, la prótesis tiende a hundirse y perdemos la dimensión vertical oclusal. Entonces esta línea nos va a permitir mantener la dimensión vertical oclusal durante el acto masticatorio o de oclusión del paciente durante la impresión. Marcamos con plumón indeleble, en este caso ambos lados, y procedemos al desgaste. Lo ideal, colegas, es que se haga el desgaste, por favor, con fresones de metal. No debe usarse, por favor, las piedras de acrílico rosada. No desgasta adecuadamente, recalienta el acrílico, produce mucha porosidad, no es un corte limpio, por lo tanto no sería aconsejable usar este tipo de piedras. Mejor son las fresas de metal. Vamos desgastando ordenadamente, primero el flanco vestibular y después el flanco lingual, sin tocar, por favor, la línea que ustedes están viendo, que es la zona principal de soporte. ¿Ok? Esta es la secuencia. Ambos lados comenzamos a desgastarlos de tal forma que queda un lado de esta forma, ya desgastada sin tocar la línea, y el otro extremo también lo vamos desgastando sin tocar la línea. De esta forma logramos un desgaste prácticamente uniforme. ¿Por qué? Porque nos sirve de guía esta línea de plumón indeleble, que no la hemos tocado. ¿Ok? Entonces tenemos ya desgastados los flancos, tanto vestibulares de ambos lados como linguales, con el fresón metálico, ¿no? Y ahora sí, doctores, procedemos a colocar el adhesivo. Siempre, por favor, tienen que usar el adhesivo. Este adhesivo no cuesta más de 18 o 20 soles. Es absolutamente necesario el uso de los adhesivos en todas las técnicas de impresión con siliconas. Y pincelamos el adhesivo sobre el extremo libre. Usamos una pequeña cantidad, acuérdense que es un rebase, máximo se ha desgastado entre 1 a 2 milímetros de espesor del acrílico sin llegar a la estructura metálica, por lo tanto no necesitamos mucho material de impresión. En este caso estamos utilizando la medium de Spidex, la medium de Coltene. Mezclamos, cargamos, llevamos a boca. Para la foto nada más estamos haciendo que abra la boca el paciente, pero lo ideal es que el paciente esté a boca cerrada haciendo compresión y a la vez moviendo internamente la lengua derecha e izquierda
para marcar el piso de boca, o sea, el miloideo. Por vestibular, nosotros con nuestras manos ayudamos al paciente a generar los movimientos, ¿no? De una forma, digamos que pasiva, muscular pasiva. Nosotros traccionamos un poco las carrillos para marcar los frenillos adecuadamente, mientras el paciente sigue ejerciendo presión sobre las caras oclusales. De esta forma, como ven en la foto, estamos logrando el propósito de la investigación del doctor Coriot, ¿no? La flexión mandibular. En este caso, no solamente estamos copiando mucosa y reborde sobre compresión, sino también estamos copiando de una manera muy específica cómo a nivel de la sínfisis del mentón la mandíbula se expande lateralmente, ¿no? De una manera funcional. Esta sería una de las mejores formas de controlar los inconvenientes del extremo libre, o sea, definitivamente el hacer un rebase final, pero funcional, no porque haya quedado mal hacer el rebase, sino que obligatoriamente si trabajamos extremos libres tendríamos que hacer necesariamente rebases del extremo libre para lograr el cuarto nivel de funcionalidad. De esta manera nosotros podemos liberarnos de muchos problemas como por ejemplo laceraciones, dolor, incomodidad. A veces el paciente ni la quiere usar la prótesis porque le lastima mucho los fondos de surco, etcétera, ¿no? Es una forma muy bonita, muy didáctica, no es difícil de hacerla. El único problema es que tenemos que nuevamente mandar al laboratorio para que rellenen el rebase. Así queda, igualito así se manda al laboratorio para que lo procesen. Conclusiones. Debemos de considerar, colegas, a todos los extremos libres como casos definitivamente diferentes. O sea, no todos son iguales, no todos pueden tener el mismo diseño. Como mensaje les digo que cuando tengamos extremos libres, bilaterales sobre todo, muy extensos, no usemos la barra lingual. No es conveniente usar barra lingual, debemos usar placas linguales y la mayor cantidad de retención indirecta posible. Considerar la diferencia y resiliencia entre los tejidos bucales, que es el principal problema. Si no existiera esa diferencia y resiliencia, no existiría el problema del extremo libre. Tener un mayor cuidado en el diseño de las prótesis parciales removibles a extremo libre, lógico, ¿no? Nosotros no podemos diseñar retenedores circunferenciales tipo Acker en extremos libres con el apoyo hacia distal. Eso sería un suicidio para la pieza dentaria. El retenedor más apropiado, generalmente el que más se usa en extremos libres, serían los barra. Puede ser el I, puede ser el T, puede ser el C, dependiendo del ecuador protésico que haya sido diseñado. Realizar ajuste fisiológico en la base metálica, ¿no? Elegir las técnicas de impresión que se adecúen al caso clínico. Puede ser el segundo, tercero, cuarto nivel. Los dos últimos son los que mejores dan resultado, el tercer y cuarto nivel. Y